Chemtrails, chemtrails, chemtrails. No, llámalo por su nombre, geoingeniería. También conocida como proyectos de inyección de aerosoles estratosféricos, esta idea científica tiene orígenes muy antiguos. Desde los albores de la humanidad hemos querido controlar el tiempo. Todos nos acordamos de la danza de la lluvia de los indios, o incluso hemos cantado inocentemente que llueva, la Virgen de la Cueva. Pero eso no pasa de los meros intentos conducidos por la fe. Con el tiempo, descubrimos formas de alterar las nubes de forma muy localizada. Estas acciones se conocen como siembra de nubes con yoduro de plata, algo tan conspiranoico que incluso en la Wikipedia podemos encontrar información sobre el uso de esta técnica en decenas de países, aunque también podemos preguntar a cualquier agricultor, ya que la mayoría de estos conocen la existencia de generadores de yoduro de plata, o incluso de empresas a las que podemos contratar para que tras un estudio no siembren unas pocas nubes en nuestros campos, siempre respetando el artículo 3 de la Ley de Aguas de 2001 que dice así: la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado por aquellos a quienes ésta autorice. Dicho artículo, en realidad, fue reducido a como ya estaba en 1986. Ahora bien, tal vez ni siquiera sabías lo que acabo de contar, y para ti ya es suficiente información que digerir. Si este es tu caso, abróchate el cinturón porque vienen curvas. Antes de nada, debemos tener en cuenta que las nubes son uno de los más importantes termorreguladores del planeta. Estas impiden el paso excesivo del sol, pero también ayudan a preservar el calor impidiendo que escape. Dicho esto, desde finales de los 60 y los años 70 florecieron multitud de patentes que daban la oportunidad de sembrar o destruir nubes en espacios aéreos mayores, abriendo un nuevo campo de investigación, la geoingeniería climática. Hasta las fechas antes mencionadas, se decía que el cambio climático conduciría a unas décadas de enfriamiento, dando épocas similares a las del mínimo de Maunder o el mínimo de Dalton, décadas del siglo XVII-XVIII en las que el río Támesis se congeló en numerosas ocasiones y había icebergs en las playas de Alemania. En los años 70, alrededor de Margaret Thatcher, surgió la teoría de que el CO2 contrarrestaría ese enfriamiento o incluso podría provocar un calentamiento, lo cual era una excusa perfecta para implantar la floreciente industria de la energía nuclear, menos contaminante, y dar nacimiento a una nueva religión llamada calentamiento global. Y como suele suceder en muchas religiones, esta mueve mucho dinero. Postdata, en 2010, Margaret Thatcher aceptó que el calentamiento global había llegado a extremos de fanatismo, e incluso ella estaba dudando de su veracidad. No entraré en detalles de por qué es un error acusar al CO2 de ser prácticamente un gas terrorista islámico, pero podemos empezar por saber que los océanos y los volcanes producen mucho más CO2 que la humanidad, y aún así, este gas no llega a representar ni un 0,1% de la composición del aire, por no mencionar que entre todo lo que sueltan nuestras fábricas al aire y los océanos, tal vez el CO2 sea lo más inofensivo de todo. Nació el negocio del calentamiento global, pero el problema del enfriamiento seguía ahí, hasta que la geoingeniería propuso la idea que valdría para que nos engañasen con la mentira del calentamiento, siendo este en realidad provocado por la misma geoingeniería para evitar la bajada de temperaturas. Pero como bien sabemos, estos psicópatas que dominan el mundo siempre saben sacar el mayor provecho a sus eugenésicas ideas. Espera, ¿estás hablando de élites mundiales, gobiernos en las sombras y cosas de esas? ¡No eres más que un puto conspiranoico de mierda! Sinceramente, si a estas alturas aún no sabes que las democracias no existen, que los países no tienen soberanía alguna, que la política es humo puesto ante el pueblo, que el único fin de los programas y concursos es distraer y zombificar, que los noticieros siembran un caos desinformativo en la sociedad, que el sistema financiero moderno es una estafa escandalosa legalizada desde hace 3 siglos, que las siglas de la OTAN significan Organización Terrorista del Atlántico Norte, que las alimenticias y farmacéuticas trabajan juntas envenenándonos y reduciendo la población, que dentro de estas mismas élites hay un mundo oscuro de pedofilia y rituales de sacrificios. Si usted no sabía estas cosas, tal vez va siendo hora de que coja un martillo, haga mierda a su televisor y empiece a buscar la información por sí mismo. Volviendo al tema, la idea estrella es lanzar megatoneladas al año de aerosoles a la atmósfera. Este aerosol contiene partículas derivadas del aluminio, anhídrido sulfúrico, ácido sulfúrico, titanio de bario, entre otras cosas. A todo esto, cuando se le preguntó a David Kay, un importante geoingeniero, qué estudios se han hecho sobre lanzar entre 10 y 20 megatoneladas de aluminio sobre la población, entre otras cosas podemos rescatar frases como estas. Aerosol geoengineering looks like it is so cheap that the cost is basically not going to be an issue. And by the way, it's not really a moral hazard. It's more like free riding on our grandkids. And by the way, it's not really a moral hazard. It's more like free riding on our grandkids. Just to clarify, so 10 megatons of aluminum dumped into the atmosphere would have no human health impact. So let me be more careful here. We're to separate out the toxicological. So the alumina, we've only begun to research and published nothing. Alumina, we've only begun to research and published nothing. We haven't done anything serious on alumina, and so there could be something terrible that we'll find tomorrow we haven't looked at it. En resumen, saben los efectos a corto plazo, pero a medio y largo plazo ni se han parado a pensarlo, haciendo, como este sociópata ha dicho, un viaje libre sobre nuestros nietos. La idea es hacer una capa reflectante con sulfuros, imitando las grandes explosiones de los volcanes, para así reflejar más radiación solar y enfriar el planeta. Pero, ¿es esto lo que realmente está sucediendo? Recordemos que la teoría del enfriamiento proviene de las observaciones de manchas solares y de las variaciones de temperatura que muestra la paleoclimatología. Actualmente el Sol ha entrado en un pequeño letargo y no tiene manchas o le salen muy pocas, al igual que en el mencionado mínimo de Maunder y Dalton. Y recordemos que el mayor regulador de
del clima de nuestro planeta es el Sol. Llegados a este punto, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿la geoingeniería enfría el planeta o lo calienta? Sinceramente, me resulta fácil imaginar que una mini glaciación de unas décadas le interesa muy poco al sistema. Statu quo, llámalo como quieras. Sería un contratiempo climatológico para los negocios y la forma de vida neoliberal, por lo que creo que debemos asumir que la geoingeniería está destinada a provocar el calentamiento global para evitar esa mini edad de hielo. Ahora veamos 4 efectos adversos que oficialmente produce la geoingeniería. Por una parte, acidificación de los océanos y destrucción de la capa de ozono. Vaya, 2 males también achacados al calentamiento global. En tercer lugar, sulfurar el aire provoca sequías en diferentes partes del planeta. Y por último, con los aerosoles se provoca un oscurecimiento de la atmósfera que puede alterar el proceso fotosintético de las plantas. Ahora bien, algunos de los efectos que no te van a contar son los siguientes. Lo primero es algo que la ONU ya prohibió, pero como bien sabemos, a los de arriba se la trae floja lo que digan las organizaciones que ellos mismos han creado para distraer al populacho. Esto es la capacidad de hacer guerras climáticas, pudiendo provocar sequías o inundaciones de forma que sería muy difícil acusar a un país o ejército de dicho desastre natural. Esta técnica fue usada por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para alargar las lluvias del monzón. Operación Popeye. El control de la climatología da el control del agua y así el 100% de la producción alimenticia. Enormes compañías alimenticias como Nestlé se han lanzado a la compra de acuíferos. La contaminación de la tierra con aluminio propicia el tráfico de semillas modificadas genéticamente para soportar dichos agentes, arrebatando así poder a los agricultores de todo el mundo en pro de las grandes empresas, por no mencionar la contaminación que esto supone sobre la población. Por último, solo te voy a dar una idea. Súmale a la geoingeniería las capacidades de la nanotecnología y seguramente te dará un buen escalofrío. Para terminar, quiero dejar patente cómo los medios de comunicación y las organizaciones internacionales nos están tomando por retrasados. Tenemos que aguantar que el periódico El Confidencial hablase de una recompensa a quien demostrase la conspiración de los chemtrails, viendo que tiene otras noticias relacionadas con la geoingeniería. Y encima, ahora nos dice que Donald Trump quiere luchar contra el cambio climático lanzando productos químicos al aire. Por otra parte, tenemos la tomadura de pelo del Atlas de las Nubes. Esta enciclopedia misteriosamente lleva creciendo desde los años 70. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos tirado siglos sin ver algunas nubes? No, sencillamente, y como la ONU afirma, muchas de estas nuevas nubes son estelas de aviones que cogen diferentes formas. A lo que yo te pregunto, ¿crees normal catalogar junto a las nubes naturales las nubes del tráfico aéreo y ponerles nombres raros? No llames a esto nube homogenitus, llámalo estela de avión, que no te engañen. Puede que sea mucha información en poco tiempo, faltarían más cosas que explicar y tampoco tengo todas las respuestas, pero lo que te puedo decir es que el genocidio que está llevando a cabo la geoingeniería con el planeta y por consiguiente con toda forma de vida que en él habita, no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de saber o no saber. Y como sé que todos somos un poco vagos, os dejo links de interés sobre el tema más abajo en mi comentario. Tenéis muchísima información a solo unos clics de distancia. Ya no hay excusa.